las etapas en la vida de un individuo son maravillosas y la tercera edad no tiene por qué ser menos. Los adultos mayores tienen muchas virtudes que se adquieren con los años, por ejemplo, superar las dificultades, la sabiduría y también las experiencias adquiridas, José. Daniel, en la mitad de la vida nos olvidamos que fuimos niños y que vamos a ser ancianos. Por eso es muy importante y preciso que nos preguntemos si nos estamos comportando con nuestros adultos mayores a la altura que ellos merecen. Buenas residencias, trato amable, comprensión, solidaridad, escucharlos, acompañarlos. Así es, entonces la pregunta es, ¿estamos prestando la suficiente atención a esos seres maravillosos, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas? Pues vamos a resolverlo y a tratar de entender qué es lo que pasa aquí en Colombia, en De Qué se habla. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. En Colombia, cerca del 14% de la población son adultos mayores de 60 años. Esto es un porcentaje muy alto. Estamos hablando de casi 7 millones de personas mayores, las cuales algunas de ellas requieren de apoyo o ayuda especializada, aunque la mayoría se sabe defender por sí mismas. Y empezamos contándoles a ustedes quienes nos acompañan hoy en nuestro programa. Tenemos aquí en estudio a Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico, especialista en comportamiento. Andrés, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. También está con nosotros Ángela Jaramillo, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, doctora en estudios sociales, experta en temas de tercera edad y escritora del libro La organización familiar en la vejez. A los dos, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos entonces. Ahí Ángela se demoró un poquito en escucharnos y voy a empezar con usted, Andrés. Y pues yo creo que la primera pregunta es, ¿estamos prestándoles la suficiente atención? ¿Estamos cuidándolos como se merecen? Infortunadamente, pues tenemos que decirlo, y aunque es una población muy sensible, para muchos ha pasado a un segundo plano. Los abuelitos, las abuelitas, infortunadamente es motivo de olvido. En algún momento fueron un factor y un pilar muy importante incluso para que nosotros estemos aquí, pero con el tiempo no se ha valorado todos sus esfuerzos. Se merecen entonces que caigamos un poco en esa conciencia de ser mejores con ellos para que podamos potencializar todo su proyecto de vida y mejorar en esa última fase su calidad de vida. Esa conciencia que por supuesto debería existir. Doctora Ángela, ¿qué debemos entonces hacer para impedir que se produzcan situaciones de marginalidad en nuestros adultos mayores? Ok, muchas gracias por la invitación. Pues lo primero que a mí me gustaría destacar es, pues hay varias problemáticas asociadas al tema, pero dos fundamentales son la inseguridad económica de las personas mayores y los estereotipos que tenemos de la vejez. En relación con la inseguridad económica, solo 2 personas de cada 10 tienen pensión, lo que representa grandes dificultades para el acceso a la vivienda, a la alimentación y a las condiciones materiales básicas para sobrevivir. Y por otro lado, pues a las personas, a esas 8 de las 10 personas, pues les toca trabajar y en condiciones de informalidad o vivir de ayudas familiares, ¿no? Esto en relación con la inseguridad económica. Y los estereotipos de la vejez tienen que ver con los significados. Por lo general la vejez se asocia a la enfermedad, a la limitación y la manera en la que los llamamos, por ejemplo, cuando utilizamos diminutivos, pues eso también representa la forma en la que estamos viendo y comprendiendo la vejez. Y estos estereotipos lo que hacen es distorsionar la diversidad que encontramos en la vejez. No hay un solo tipo de vejez, hay muchos tipos de vejez y no poder ver esos distintos tipos de vejez también limita la posibilidad de entender cómo y cuáles son los aportes de las personas mayores a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que primero hay que identificar esos problemas, que son varios, los más relevantes, para poder pensar en cómo podríamos entrar a mirar soluciones que tienen que ver con entender también la vejez no como una etapa de la vida, sino como el resultado del curso vital,
¿no? Y es de esas oportunidades que se empiezan a tener desde la infancia, es decir, si desde la infancia no se tienen oportunidades de educación y después de trabajo, pues posiblemente vamos a ver eso reflejado en la vejez, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar ese comportamiento, por ejemplo, de muchos hijos con sus padres que les han dado todo, les dedicaron todo el tiempo para que salieran adelante y los abandonan, los olvidan, no son tampoco conscientes que también van a llegar a ese momento de la vida? Además, porque no todos los que están abandonados, me imagino, fueron malos padres. Sí, no, y son múltiples casos y hay muchas variables, pero por ejemplo analizar una y tiene que ver con los vínculos, ¿no? Quizás estos padres en una gran cantidad generaron unos modelos de comportamiento, de educación basados en otro tipo de experiencias. Cuando se construyen vínculos reales que puedan ser a partir de esas emociones, de esos buenos recuerdos, de una u otra manera vamos a garantizar también unos aspectos más familiares en las etapas de prevejez, vejez o ancianidad, ¿no? Entonces, quizás puede ser una de las variables que podemos analizar, pero sin embargo, muchas de estas personas, infortunadamente atraídas por otro tipo de necesidades, hablando de los hijos, suplen unas necesidades superficiales, económicas, y pasan a un segundo plano, perdiendo la noción del ser humano, de lo importante que fue el papá. El papá hizo que esta persona fuera profesional, que se realizara, que hoy construyera familias, e infortunadamente lo dejan hoy abandonado, lo dejan en un hogar, en una clínica, y se desentienden, ¿no? Es desafortunadamente complejo entender este tipo de comportamientos en los hijos, porque ya sea por la ausencia o por el exceso que tuvieron, obviamente no hay cómo justificar este tipo de acciones y comportamientos. Ángela, me parece importante que le contemos a los televidentes cuáles son las causas, por qué nuestros adultos mayores terminan abandonados, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está pasando como sociedad. Bueno, el fenómeno de la vejez es un fenómeno multidimensional. En esa medida es importante entender que una sociedad envejece básicamente como el resultado de dos factores. El primero es el descenso en la fecundidad combinado con el aumento de la esperanza de vida. Entonces, eso es bien importante porque es que las familias. Entonces, cuando antes teníamos ese tener 10 hijos, ¿no? Que eran, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde conocíamos las familias extensas. Entonces, la probabilidad de apoyo por parte de los hijos era mucho más alta que la probabilidad de apoyo que tenemos hoy. Hoy la fecundidad ha descendido alrededor de, en promedio general, alrededor de 2 hijos por mujer en Colombia, cuando a comienzos del siglo XX estaba en 7 hijos por mujer. Entonces, esto ya nos marca una reducción importante de los tamaños familiares y en ese sentido también de los apoyos potenciales por parte de los hijos. Ahora tenemos que son 2, un hijo, y también tenemos que considerar que estos hijos empiezan a formar sus hogares. Entonces, lo que estamos encontrando es que al no tener la garantía de derechos, al no tener esa seguridad económica para los adultos mayores, pues estamos también teniendo una mayor presión sobre los hijos, que tienen que responder por sus hijos y por sus padres, y muchas veces las situaciones económicas y de empleo no les permiten tampoco. Esto no justifica, pero de alguna manera sí nos muestra que son varios factores los que hay que entrar a estudiar para poder entender por qué se produce lo que estamos viendo como abandono de las personas mayores, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí me detengo porque hay mucho más, digamos, al respecto. Alejandro, a mí me gustaría entender también cuáles son esas secuelas, esas consecuencias psicológicas de los adultos mayores abandonados, de los adultos mayores que padecen, digamos, de este flagelo en donde las familias se van y quedan en un ancianato, quedan simplemente en la casa valiéndose por sí mismos cuando ya la parte física no les responde tal vez. Claro, y digamos que si están en un hogar donde les provean todos estos servicios, de una u otra forma se va a detener el deterioro, pero sí hay una parte muy determinante en el ser humano y más en esta fase, y tiene que ver con toda su realización familiar. Es supremamente demoledor, aterrador, que tenga que convivir en esta última fase, digamos que la fase ya determinante y final del ciclo vital, en ausencia, en soledad, con esa situación marcada donde su hijo lo deja abandonado, donde finalmente hay un cuestionamiento muy profundo y empieza a incrementarse unos niveles de depresión, de tristeza, de nostalgia
agudizando toda su parte neurocognitiva, ¿no? Entonces, por supuesto que desempeñar tareas, asumir roles, va a ser muy complejo que lo puedan asumir y de tal manera pues terminan siendo víctimas de unos malos manejos, ya sea de cuidadores o terceras personas que no comprenden el contexto ni esa cosmovisión que tiene este tipo de perfiles, empleando unas prácticas ortodoxas o negativas frente a la conducta que presentan. Y es que muchas veces incluso así estas personas adultas mayores, digamos, estén en unos lugares como los ancianatos, podríamos decir, o residencias para adultos mayores, igual hay una tendencia a que los hijos y las hijas los abandonen. Es casi como que se vuelven como una carga para la familia, aun cuando, es más, en muchas ocasiones la gente tiene la plata suficiente para meterlos y aún así los dejan allá y no los visitan, las frecuencias, digamos, de atención a ellos disminuyen. Ángela, entonces, de acuerdo también con lo que tú nos decías anteriormente, la responsabilidad sobre los adultos mayores debería de alguna manera ser compartida entre la familia y el Estado, es decir, para que haya una disminución en los casos de abandono, de olvido de estas personas, ¿tendrían que trabajar pues de alguna manera los dos de la mano? De acuerdo. Algo que me parece también relevante tener en cuenta es que ese porcentaje de personas mayores en el país que está institucionalizada. Estamos hablando aproximadamente de unas 70.000 personas, las cuales obviamente merecen toda la atención y de la mejor calidad. Pero lo menciono es porque a veces generalizamos y ahí es donde vienen esa dificultad para reconocer la heterogeneidad, ¿no? El 99% de las personas mayores en el país, que es la gran mayoría, viven en hogares particulares. De ellos, la mitad viven en hogares multigeneracionales y la otra mitad están viviendo en unos hogares que están creciendo cada vez más, que son los hogares unipersonales, solos o exclusivamente con sus parejas, ¿sí? Ahora, con lo que acabas de mencionar, sí, yo creo que la sociedad lo que tiene que darse cuenta es que primero hay que empezar a construir la autonomía a lo largo de la vida. Y la autonomía no es un problema voluntarista y tampoco exclusivamente de las condiciones, sino de la combinación entre lo que hace el individuo y las condiciones sociales que tiene para su vida. En esa medida, la autonomía que vamos desarrollando a lo largo de la vida posiblemente también es la que nos permite en la vejez gozar de una autonomía y entender que la soledad, dependiendo de las condiciones en las que ésta se dé, puede ser una posibilidad de autorrealización o una limitación. Ángela, ¿sí? no sé Entonces, si usted... lo que quiero mencionar es, perdona, solo un segundito más y qué pena con el tiempo. Es que cuando mencionas las solidaridades, son las solidaridades que son entre lo comunitario, las familias, la misma persona mayor y obviamente lo que tiene que dar el Estado en función de la garantía y la protección de los derechos. Sí. Entonces, es la combinación de estos distintos tipos de solidaridades. Muy importante eso, conocer sus derechos y también que se les den las herramientas para que, como decía Ángela, pues lleguen a tener una vejez digna. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos y vamos a continuar hablando sobre los adultos mayores, este grupo de población que es de vital importancia para todos. Ya regresamos. Para el apoyo a los adultos mayores hay dos instituciones que juegan un papel muy importante. Una, la familia, y el otro, el Estado, como lo estábamos conversando antes de ir a la pausa. Pero entonces quiero invitarlos a que pongamos atención a los siguientes datos. La exclusión de las personas mayores en Colombia va de esta manera. 11% de las personas mayores están excluidas. 22% de las personas mayores en el sector rural están excluidas también, José. Las regiones de Colombia con mayor inclusión de personas adultas son 38% en el Chocó, el departamento del Chocó, el 33% está en el departamento de La Guajira y el 30% en Magdalena. Y las regiones de Colombia con menor exclusión de personas adultas son Bogotá con el 3%, le sigue Risaralda con el 5% y luego Valle del Cauca con el 7%.
Pues la exclusión definitivamente es el peor castigo que se le puede aplicar a un adulto mayor. Por eso es muy importante que en estas fechas de fin de año pues hagamos todo lo posible para que los adultos mayores participen con la familia de una manera muy especial. Andrés, ¿qué efectos físicos y tal vez psicológicos también puede causar a un adulto mayor cuando es consciente que de alguna u otra manera pues es excluido de su hogar, de lo que hacía antes? Porque también hay que hablar, y eso quiero que lo hablemos más adelante, sobre la terquedad de los adultos mayores que no entienden también de la necesidad del apoyo de otros, que son tan, digamos, vienen siendo tan autosuficientes que simplemente empiezan a hacer, como se dicen, cascarrabias porque no se dejan ayudar, etcétera, y ya quiero que lo hablemos ahora, pero esas consecuencias físicas y psicológicas que tienen de ser excluidos. Claro, y debido a la poca movilidad, al poco desempeño, la motivación y la ausencia de esos seres queridos, se agudizan unos factores, obviamente, de quebrantos de salud. Entonces, allí es donde, infortunadamente, empiezan a debilitarse cada vez más, por lo menos en los temas de memoria. Es muy común encontrar todo lo que tiene que ver con el Alzheimer, y depende muchísimo de los cuidados que están generando. Ellos ya no tienen esos procesos neurológicos y psicológicos como los tenían antes, por ende no son conscientes de lo que están haciendo, y cuando llegan a etapas más adultas, específicamente la ancianidad, que es ya donde digamos que se muestra ya el deterioro mucho más demarcado, es donde ellos requieren más ese cuidado y esa atención. Por eso es muy importante, y las personas que vemos que gozan de mejor salud, tanto mental como física, son las que están permeadas y rodeadas de sus seres queridos, porque son ellos los que hacen esos acompañamientos. De esta manera se evita el deterioro en la salud física y psicológica. De lo contrario, como aislarlos o no permitirles que hagan tareas y desempeñen actividades, por supuesto que agudizan más todo lo que tiene que ver con su salud mental. La figura de los abuelos y las abuelas era muy importante en las familias, casi que el centro, y uno empieza a ver como en muchas situaciones cuando se van esos abuelos, se desintegran las familias. Tiene que ver también quizás ese olvido o esa exclusión con un tema generacional. Es en mi caso, digamos, una suposición, pero es que veo que es muy común. Entre más joven la persona en estos tiempos, más desapegada y menos, no sé si respeto hay hacia el adulto mayor. Es más, ni siquiera con los abuelos, en general con todos los adultos mayores. Pues yo creo que eso no es exclusivo a las relaciones entre con las personas mayores. Yo creo que hay unos cambios generacionales que hacen que, por ejemplo, los niños se tratan de una manera muy distinta como se trataban a mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, no es exclusivo, los relacionamientos intergeneracionales es ese cambio de relaciones con todas las generaciones, ¿sí? Y porque han cambiado los significados tanto de infancia como de juventud, como de vejez. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo porque de alguna manera, para mí, terminamos es fortaleciendo y reproduciendo el estereotipo en el que vemos a la persona mayor como con cierta, como nosotros que no estamos siendo personas mayores, entonces como que nos sentimos que ellos, por ser personas mayores, lo que te decía antes, hay como una disminución del otro, ¿sí? Yo creo que es bien interesante que, por ejemplo, empecemos a hablar de los aportes de las personas mayores y empecemos a mirar desde otro lugar la vejez, porque eso sí nos empezaría a dar cuenta de cómo es la vejez hoy en día y de pronto a cuestionar esas representaciones que tenemos que de alguna manera terminan ubicándonos a los demás como en cierta superioridad frente a los mayores y reproduciendo ciertos enfoques asistencialistas que ponen a la persona mayor como en alguien disminuido en salud o disminuido porque ya no tiene la capacidad económica por muchas razones, ¿no? Entonces, la exclusión de entrada creo que la estamos haciendo como sociedad de manera generalizada, es así digo generalizada porque es al 80% de la población mayor, con que no Sí, tengan Andrés. pensión, por ejemplo. Me parece importante también entender desde el punto de vista de la persona que está envejeciendo
¿qué tan difícil es para esa persona comprender que está envejeciendo, que necesita ayuda, que se deje ayudar, que tenga también esa tolerancia hacia lo que le pueden ofrecer en su hogar, hacia que se pueda dejar ayudar, etcétera? Porque me parece importantísimo, porque muchas veces uno tiene esas ganas de poder ayudar, de poder colaborar, pero usted sabe, como ya lo dije ahorita, a veces se vuelven como cascarrabias porque no entienden eso y ellos también se sienten frustrados por no poder hacer lo que venían haciendo por años. Claro, y es que haciendo referencia a esa pregunta que haces, es importante entonces aclarar que la salud mental es importante mantenerla vigente en estas etapas de la vida, no solo a nivel global o nacional o de gobierno, sino también de ser humano, que es finalmente a donde uno quiere llegar a impactar la vida de estas personas. Y si ese deterioro se da y yo como familia no hago ese acompañamiento, no acompaño a mi ser querido a un psicólogo, a un psiquiatra, pues va a exacerbar ese tipo de comportamientos y los vamos a malinterpretar. Por supuesto que en estas etapas es muy común encontrar esa terquedad, como lo dices, y terminan en discusiones. Por eso termina dándose en muchos casos, no en todos, el abandono de este tipo de seres queridos que aún se sabe que son supremamente importantes, pero infortunadamente se desconoce por ese manejo, el control de esfínteres, la verbalización, los antojos, los deseos. Si no hay un equilibrio en su salud mental, no hay tratamientos acordes, un acompañamiento, una alimentación adecuada, por supuesto que va a ser difícil de manejar estos seres queridos. Pues otro de los temas importantes es la actividad, no solamente la física, el ejercicio, sino las diferentes actividades que hay para los adultos mayores, un poco en línea con lo que nos venía diciendo Ángela, de eliminar esos estereotipos. Y es que se cree mucho que porque la persona es adulta mayor, entonces ya no puede hacer nada, le toca quedarse guardada en la casa, no puede ir al cine, no puede hacer ejercicio, pero es todo lo contrario y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Lorena Villalba, fisioterapeuta y especialista en educación. Lorena, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Lorena, creo que me escuchaste decir que hay que empezar también por erradicar ese tema de que los adultos mayores no pueden hacer ejercicio, obviamente teniendo en cuenta las dificultades que algún grupo de adultos mayores puede presentar. Pero ¿por qué es importante, y sobre todo para quienes nos están viendo, adultos mayores, por qué es importante que tengan una actividad física? Bueno, realmente el movimiento es lo que nos mantiene con vida, entonces moverse es bien, pero también estoy muy de acuerdo con Ángela, que es la persona que estaba en la entrevista antes, donde hay que moverse, pero hay que también dedicarle como la especialización a cada persona. O sea, no podemos movernos todos de la misma forma porque no todos tenemos las mismas necesidades, ¿sí? O no todos tuvimos como el mismo proyecto de vida. Entonces, cada persona tiene diferentes necesidades que se deben detectar, que se deben trabajar y que se deben profundizar para cada ser. Entonces, aunque hay un común en la edad adulta, de ciertos desgastes que hay en el cuerpo y que hay que moverse, que es mejor que no hacer nada, hay que moverse, también hay que profundizar sobre cada necesidad específica. Entonces, y que el ejercicio ha avanzado mucho en cada condición de cada persona especial. Sí, doctora Villalba, ¿cuál es ese ejercicio tal vez, si existe, obviamente teniendo en cuenta que hay una particularidad, pero que podrían practicar los adultos mayores sin que les cause, digamos, ningún tipo de problemas? Porque uno de los miedos también cuando llegan los arduosos años es que alguno de los abuelitos se nos caiga, porque sabemos que después de una caída pues vienen unas consecuencias bastante fuertes para los adultos mayores. Bueno, yo lo que recomiendo es que todos hagamos ejercicio desde el principio, o sea, como un proyecto de vida para llegar a una edad adulta lo más sana posible, ¿sí? Si ya somos adultos mayores, lo que yo les recomiendo es pues, que haya un trabajo dirigido por profesionales que tengan claridad sobre las necesidades de cada uno. Yo manejo pilates en un estudio y las clases son siempre diferentes dentro de una persona de los mismos 70 años a otra persona también de 70 años porque tienen necesidades diferentes. ¿Qué es bueno? Que se sienta, la parte del equilibrio es importantísima porque cuando tú comienzas a perder el equilibrio o tienes dificultad para reaccionar ante una caída, ante un traspiés, como le llaman ellos, tú vas cogiendo miedo. Entonces, si vas teniendo miedo a salir porque te puedes caer, tu familia
también va a tener miedo de que le va a pasar algo si sale porque se va a caer o porque no puede reaccionar. Son cantidad de cosas que se pueden entrenar, como cualidades físicas que se pueden entrenar y mejorar esas condiciones y tratar de frenar un poco más ese impacto que va llegando con el paso de los años. Lorena, bueno, ¿y qué se puede hacer para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, una mejor vejez y también si nosotros, los familiares, podemos aportar en eso? ¿Cómo podemos hacer? Yo pienso que, bueno, ahorita con todo lo que pasó en la pandemia se abrió una baraja de cartas infinita con respecto al ejercicio. Hay una cantidad de gente profesional buena que sale dictando clases, donde uno también los puede acompañar. He encontrado en el adulto mayor ese adulto mayor que es líder, que le gusta hacer ejercicio, que mueve a su grupo, ¿sí? O sea, yo pienso que ellos estar solo no está mal, lo que está mal es la soledad, ¿sí? Entonces crear esos espacios para ellos, que ellos se sientan que pueden ser útiles, que no les están, porque yo siento también que ellos como que tienen esa necesidad tan importante de sentir que lo que dice tu compañero de que no quiere, se vuelven gruñones porque les comienzan a prohibir, porque ustedes no pueden hacer, porque te quiero ayudar, cuando ellos creen que ellos lo pueden hacer. Entonces yo pienso que sí hay que apoyarlos en que los pueden hacer, enseñarles que lo pueden hacer, darles seguridad y pues atentos a lo realmente la realidad que lleva cada uno, ¿no? Porque si tienen alguna condición, todas las condiciones físicas se pueden mejorar, siempre. De alguna forma mejora el cuerpo cuando se estimula, en menor cantidad o en mayor cantidad, pero se mejora. Entonces, y eso se puede hacer. Como familiar, acompañarlos a hacer ejercicio, a caminar. Ellos dan un valor muy importante para la sabiduría, todo lo que ellos hablan. No sé, me parece que son súper importantes. O sea, yo recuerdo todo lo que le decían a uno cuando pequeño y ahora que tengo esta edad adulta, digo que siempre tuvieron una razón de todo lo que dicen, los dichos, la cultura, todo lo que nos enseñan y nos aportan, se comparte. Los dichos, José, no, perdón, lo interrumpo, pero es que ahora que dice Lorena los dichos, usted no se imagina, yo ya no tengo a mi abuela, pero era una dicharachera así bien paisa, bien chévere y qué bonito en estas épocas, sobre todo, pues a los que se han ido recordarlos y a los que tenemos que ojalá este programa nos haya servido también para entender lo importantes y lo especiales que son en nuestra vida. Lo importante es y la huella que pueden dejarnos y sobre todo yo, por ejemplo, ahora que soy papá, que mis hijos cuenten con sus abuelos, con mi papá, con mi mamá, es lo más hermoso del mundo y eso hay que propiciarlo, ¿no? Porque muchas veces las familias se distanciaron, se fueron a ver a otro lado, pero hay que buscar, siempre volver a la raíz. Llegamos al final del programa, me encantó que hoy habláramos de los adultos mayores. Para mí ellos, junto a los trabajadores de la salud, han sido realmente los grandes héroes de la pandemia. Muchos de ellos tuvieron que afrontar esta grave crisis mundial en total soledad, encerraditos en sus casas o en residencias y pues cuando al fin, digamos, nos permitieron volver a reencontrarnos con nuestros abuelos, ahí estaban ellos esperándonos como si nada hubiera pasado. Maravilloso realmente este programa en honor a ellos. Sí, señor, y bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado y a ustedes recuerden que no solamente en estas fechas, en general, siempre es muy importante que estemos junto a nuestros abuelos y abuelas, que les demos un gran abrazo, una conversadita, una llamadita, eso no le quita nada a nadie, que sientan que nos importan y que los amamos con todo nuestro corazón. A ustedes también muchas gracias y bueno, ya saben que en Colombia se habla de los adultos mayores.